La ruta personal nace de la necesidad de compartir diferentes formas de sanación. Conversaremos con personas que trabajan con distintos métodos terapéuticos, llevándonos por la ruta del autoconocimiento, el uso de la energía, la magia, las plantas medicinales, la astrología y mucho más. Soy Eileen Aguilar y te invito a recorrer la ruta personal. Te invito a descubrir la ruta de tu propia medicina. Y la palabra terapia significa el manejo de ti mismo. Lo que primero tengo que saber es entender cómo funciona mi personalidad. Cuando nosotros entramos al mundo espiritual es porque o no nos gusta quiénes somos, ¿vale? O supuestamente que queremos llegar a un premio. Todo lo que nosotros hemos aprendido nunca ha sido inventado por nosotros, porque entramos a un lugar y te dicen cómo tú tienes que ser: colegio, universidad, la familia. Nosotros no hemos investigado un proceso propio de revisar quién en mí está asociando quién soy. Porque de alguna forma estamos generando una realidad con la forma que estamos hablando. Yo no te puedo decir lo que tú tienes que hacer. Sí te puedo mostrar quizás cuáles son los automatismos que hay. Por eso muchas religiones le hablan al alma, porque el alma en piloto automático le interesa mucho ser seguidora. Entonces de repente comencé a escuchar: la familia es lo primero, el amor de madre el más grande, pero en mi memoria no había tú eres quién quieres ser. Anda a preguntarle al budismo, anda a preguntarle a los Krishna, anda a preguntarle al chamán, anda a preguntar. Voy donde algo, me transformo en eso, y al transformarme en eso creo que soy, pero de repente cuando llega un vacío, y la forma para crear confianza es cumpliendo la palabra. Vean algo que quieren, que ustedes lo sientan incómodo, atrévanse a hacerlo y revisar cómo se siente para aprender a peregrinar por la intensidad. Por eso es saber diferenciar quién eres tú y qué es la memoria. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en otro episodio y estoy acompañada de un hombre de mucha sabiduría. Él nos va a comentar acerca de esta decodificación de nuestra personalidad, decodificación de los nombres y cómo nos vamos relacionando o aferrando a cosas que tienen que ver con nuestra personalidad y no con nuestra verdadera esencia o nuestra verdadera alma. Así es que quiero hacer presente en este mismo momento a José Manuel, terapeuta. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. José Manuel, cuéntanos, ¿qué tipo de terapias haces? Mira, la palabra terapia Ujú, es súper interesante que nosotros observemos cómo funcionan nosotros. Y la palabra terapia, si nosotros encontramos como un diseño de la etimología, ujú. significa el manejo de ti mismo. Es como tú mantienes encendida el fuego interno. Entonces la terapia consiste en que hay que revisar quién crees que eres tú. Si tú sabes crear un pensamiento, crear una emoción, quién habla cuando tú estás hablando. Si no sabes eso, quiere decir que las sensaciones, las emociones y los pensamientos de la personalidad son una costumbre, son una memoria. Entonces esa memoria, por ejemplo, cuando tú vas a hacer algo, primero lo que haces es sentir, es revisar cómo se siente. Ujú. Y si se siente una vergüenza, tú crees que eres la vergüenza y retrocedes. Entonces lo que revisamos si esa vergüenza eres tú creándola. Si no eres tú creándola, entramos a esa vergüenza, la desglosamos, la Ujú. aprendemos a utilizar a tu favor y te permite poder manejar todo lo que tú crees que está en contra de ti, a aprender a manejarlo a tu favor. Y, por ejemplo, ese es un método que hay que estar muy consciente, como de darse cuenta quién soy yo, o sea, quién es lo que verdaderamente está diciendo esto o es mi personalidad. ¿Y cómo identifico eso? Sí, mira, una de las cosas es que el muy consciente, ahí aparece inmediatamente algo de la personalidad que te dice esto es difícil. Ujú. Entonces tienes que darte cuenta que esa sensación de dificultad no eres tú. Entonces es importante decir, ya, voy a iniciar algo, entonces lo que primero tengo que saber es entender cómo funciona mi personalidad. O sea, tengo que estudiar la personalidad no para ver si estoy haciendo algo bien o algo mal, tengo que aprender a autoestima, que uno de los conceptos de la autoestima es estimar, que sería calcular. Entonces yo tengo que conocer cómo funciono con la alegría, cómo funciono con la valorización, cómo funciono con la desvalorización, y ahí comienzo a observar y decir, ah, mira, cuando estoy con desvalorización soy así,
cuando estoy con valorización soy así, entonces eso me permite revisarme en lo positivo y en lo negativo siempre. Y, a ver, para alguien o alguien que nos esté viendo, que dice, no sé cómo identificarlo. Porque a veces uno dice, bueno, funciona así porque, o cuando esa respuesta que uno dice, bueno, pues si me pongo contento porque hay sol, pues. Claro, Si está nublado, soy triste, pues. claro. ¿Y eso qué sería? Eso sería como algo automático. Claro, eso sería un automatismo. El tema es que si nosotros observamos, por ejemplo, cuando nosotros entramos al mundo espiritual, Ujú. es porque o no nos gusta quiénes somos, ¿vale? O supuestamente que queremos llegar a un premio, ¿vale? Entonces la personalidad no sabe observarse porque sí. Necesita observarse o para salir de un castigo o para llegar a un premio que es más como un tema religioso monoteísta. Mm. Entonces el observarte porque sí es un gusto adquirido, hay que adquirirlo. El tema es que conociendo a la personalidad, tú te vas a dar cuenta que se frustra, que se desvaloriza, que se presiona. Entonces nosotros tenemos que observar que todo lo que nosotros hemos aprendido nunca ha sido inventado por nosotros. Entonces si yo le pregunto a mi memoria, había gente que me decía, ¿lo lograste o no lo lograste? Porque entramos a un lugar y te dicen cómo tú tienes que ser, colegio, universidad, Claro. la familia. El tema es que hay algo invisible que es súper interesante, que yo lo asocio al tema de la zona de confort. Ujú. ¿Cachai? Entonces, claro, primero tengo que observar si sé entender desde la materia, desde la metáfora o desde la metafísica. En el sentido de, si yo estoy hablando de algo, tengo que revisar quién en mí lo está entendiendo. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, el típico decreto de alguien que quiere formar una relación. Dice que quiere atraer una pareja, Sí. ¿verdad? Entonces, está la idea, ¿verdad? Formar una relación con alguien, pero está diciendo que quiere atraer una pareja, entonces quiere atraer a dos, una pareja. Claro. ¿Se entiende? O sea, Claro. fonéticamente, fonética se dice, ¿no? No. En ese sentido, es como tengo que revisar lo que estoy hablando Ujú. y tengo que revisar quién en mí está entendiendo eso. ¿Vale? Por ejemplo, el típico ejemplo que decimos como en las prácticas, como si tú escuchas la palabra SIDA, Ujú. aparece algo en ti que te dice enfermedad. Claro. Pero si tú escuchas esa palabra en Siddhartha, Ujú. ¿vale? Sí. El SIDA significa el que se construye a sí mismo. ¿Se Mm. entiende? Entonces hay palabras, hay diseños que están enseñados desde la cultura y cuando tú tratas de hacer esa palabra, hay algo en ti que te dice que no se puede o es muy difícil. Entonces nosotros no hemos investigado un proceso propio de revisar quién en mí está asociando quién soy. Y encuentro que también es muy interesante esto de cómo los comunicamos también, porque de alguna forma estamos generando una realidad con la forma que estamos hablando. Claro, Este ejemplo de que uno diga, quiero una pareja, claro, una pareja de amigos. claro. O sea, piensa que la primera pareja fue papá y mamá. Mm. Entonces es ese eterno retorno a papá y mamá. Por eso mayormente nosotros lo que hacemos es que voy donde una técnica que me diga quién tengo que ser. Entonces yo no te puedo decir lo que tú tienes que hacer. Sí te puedo mostrar quizás cuáles son los automatismos que hay. Entonces tú tienes que generar un propio recorrido y eso a la personalidad no le interesa tanto. Por eso si nosotros comenzamos a observar lo que nos gusta, es tan interesante que nos diga el atajo de el primer paso, el segundo paso, el tercer paso y eso a la sensación del cuerpo le encanta. Mm. ¿Se entiende? Entonces hay un automatismo que tiene el alma, si la asociamos el alma a la emoción. Por eso muchas religiones le hablan al alma, porque el alma en piloto automático le interesa mucho ser seguidora, ¿verdad? Entonces lo que tú tienes que revisar ahí es si tú estás siguiendo algo, entonces ¿qué hacemos nosotros cuando seguimos algo? Comenzamos a convertirnos en quien nos está enseñando eso. Me he visto del mismo color, como Claro. las mismas comidas, pero no hay un propio estilo. Entonces, lo que quizás tenemos que aprender es cómo yo genero mi propio estilo con la vergüenza. Por ejemplo, yo con la vergüenza he generado un propio estilo. Y, observando mi vergüenza, hablaba en público, o sea, quería hablar en público y aparecía la vergüenza y me decía, no lo hagas. Entonces yo decía, pero ¿por qué pasa esto? Entonces digo, ya, si esta sensación es el resultado de una historia, comencé a observar la línea de mi mamá.
comencé a escuchar como mi mamá me enseñaba, Ujú. pero para eso tengo que generar una neutralidad, porque no tengo que estar ni a favor ni en contra, Claro, ¿se claro. entiende? Y como mucho tiempo estuve en contra, es por culpa de ella, yo estoy sintiendo esto. Mm, Entonces yo dije, mira, esta vergüenza es súper interesante porque esta vergüenza me está diciendo que yo no puedo conocer gente nueva. Entonces de repente comencé a escuchar, la familia es lo primero, el amor de madre el más grande, pero en mi memoria no había tú eres quien quieres ser, ¿verdad? mm. Entonces aparecía esa sensación, anda a preguntarle al budismo, anda a preguntarle a los Krishna, anda a preguntarle al chamán, anda a preguntar. Y yo decía, hoy soy un preguntón. Entonces no estoy generando mi propia forma, sino que voy donde algo, me transformo en eso, y al transformarme en eso creo que soy, pero de repente cuando llega un vacío, ¡puf! Entro de nuevo como en la incertidumbre del quién soy, qué va a pasar, qué va a ocurrir. Oye, me imagino que a raíz de lo que estás contando, em, que lo que tú entregas a nivel terapéutico tiene que ver mucho con tu biografía, como con tu propia búsqueda. Claro. Y a ver si nos puedes contar un poquito de cómo llegaste a este lugar y decir, tengo que empezar a entregar esto que yo mismo he descubierto. Claro. Sí, ha cambiado, siempre cambia, Ujú. y también me abro a esa posibilidad. El tema es que yo me acuerdo como a los 15 años, de repente me sentía muy solo, como una sensación de soledad así fuerte, dolorosa, muy incómoda, Desolada. claro, como muy destructiva. Y ahora la estoy sintiendo, pero ya no la siento destructiva porque ya no me considero que soy eso. Pero está ocurriendo porque es parte de esa memoria. Mm, Y, y preguntarme si esto se puede cambiar. Como de repente apareció esa pregunta, oye, ¿puedo cambiar esto? Y lo que hice fue leer. En ese tiempo no me gustaba leer, pero lo que hice fue leer. Y en ese proceso de estar leyendo aparecían nuevas ideas. Y yo decía, mira, esta sensación la puedo cambiar. mm, Entonces yo decía, claro, si tengo nuevas ideas, las ideas que tengo de quién soy, quizás el conflicto no es la vergüenza que tengo, sino que es la idea que tengo con la vergüenza. Entonces había algo en mí que me decía que la vergüenza estaba mal. Y de repente leo en otro lugar que la vergüenza se puede utilizar. Y lo que hace ahí es que estás expandiéndote. mm. Por eso la palabra angustia viene de angosto. ¿Vale? Entonces, cuando ahora yo siento angustia, tengo dos opciones. Me estoy expandiendo o está quedando la cagada. ¿Cachai? Sí. Entonces, lo que generó ahí fue un interés muy importante por el quién en mí está hablando y cómo yo entiendo quién soy. Entonces, yo estudié sonido, soy sonidista, Ujú. y viajé en el 2009-2010 a la selva en Perú y estuve ahí y tomé plantas. Y cuando estaba en el proceso de la planta, de la ayahuasca, pude observar, por ejemplo, todo lo que yo hablaba, cómo se construía. Entonces yo decía, lo que yo hablo es en quién estoy pensando. Entonces yo ahora tengo que hablar para convertir. Y ahí empieza todo un interés por el juego de las palabras. Mm, Convertir, conversar, universo, versión, ¿se entiende? Dimensión, mencionar. Y dije, ya, a ver, voy a hablar siendo alguien nuevo. ah, Hablaba para ser alguien nuevo, pero se sí. sentía lo mismo. Porque yo decía, voy a hablar, pero sigo sintiendo la vergüenza. Mm, Entonces yo pensaba que no estaba bien. Y muchos años pensaba que no lo cambiaba, no lo cambiaba, no lo cambiaba. Y de repente se abre una posibilidad y dice, no le preguntes cómo se siente. El sentir por ahora o el estado de ánimo, no le preguntes como resultado. claro. ¿Vale? Entonces lo que hice fue continuar hablando y aprender a utilizar la vergüenza a mi favor. Entonces yo decía, claro, hablo, sentía la vergüenza, el tema es que ahora tengo que practicar sentir la vergüenza, pero que no se sienta tan doloroso. Entonces lo que hice fue hablar al frente de 3 personas. Se sentía incómodo, pero no se sentía herido. Entonces Ujú. ahí comencé a expandirme, porque sentía la angustia, lo angosto, comencé a expandirme y dije, ya, hay cierto tipo de incomodidades que no tienen que ver con una herida, Claro. porque mayormente nosotros asociamos las heridas emocionales, nosotros las sentimos en el cuerpo. Entonces tengo que revisar cómo entiendo eso y atreverme a ir más allá, como el mito de Aladín, como Ujú. atreverme a lanzarme, pero no para ver si voy a llegar a una zona segura, es lanzarme para poder observarme, quién en mí está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago, hay cosas que me desvalorizan, entonces yo digo, oye, hoy día voy a decidir ayudar lo que más pueda.
¿se entiende? A los demás, a lavar la loza, a ordenar, y aparece una sensación que dice, no, pero ¿cómo estás haciendo eso si tú, mira, ellos no han hecho nada? Y yo digo, mira, aquí estoy entrando a una incomodidad para poder estudiarme. Y eso también, lo que tú dices, tiene que ver con el diálogo interno. Porque, claro, estoy haciendo cosas y me sigo desvalorizando. Eso es como muy común, que a veces caemos en eso. Claro. Porque nos comparamos mucho también. Claro, sí. Lo que pasa es que ahí es cuando nosotros confundimos interior. La personalidad no está en el interior. Por eso, ¿te acuerdas de esa pregunta de, oye, ¿tú te desvalorizas? Sí, me desvalorizo. Y la pregunta es, ¿pero tú decides desvalorizarte? No, no decido desvalorizarme. O sea, no digo, hoy día me voy a desvalorizar. Entonces yo estoy confundiendo mi interior con la personalidad. ¿Se entiende? Claro, yo creo que es mi yo interior el que me está hablando y es mi personalidad. Entonces por eso, la personalidad es la zona de confort. La zona de confort es un sonido, sonido que me dice quién soy, que me conforma, que me dice la forma quién soy. Entonces lo que yo tengo que revisar es no confundir memoria con recuerdo. ¿Vale? El recuerdo, si lo revisan etimológicamente, te dice pasar por el corazón. O sea, el recuerdo significa recordis, que es yo decido lo que nombro, las cuerdas, ¿verdad? La memoria sería como un automatismo, en lo positivo o en lo negativo. Entonces, yo lo que observo es cómo, por ejemplo, si voy a un lugar, escucho cómo mi personalidad me cuenta, tú eres mejor, tú eres peor, ahora tienes que ahora tienes que atacar. Entonces eso te permite desglosarte de la personalidad, como aprendiendo a utilizar la apatía, que es desglosarme de lo que estoy sintiendo, y lo que estoy sintiendo no me diga quién soy. Si lo que siento me dice quién soy, quiere decir que soy soy un después. O sea, siento y digo quién soy. Entonces el tema sería nombrar quién quiero ser, crear esa práctica del nombrar quién quiero ser. ¿Y cómo sería eso? Porque me identifica mucho, porque yo me identifico mucho con el sentir. Como que siento que siento que algo no anda bien es porque no estoy bien. Que la cosa, siento que hay tristeza, como que me identifico mucho con el sentir. Claro. ¿Cómo sería poder tomar distancia con respecto a eso, que es la apatía? Porque si te fijáis, como los valores sociales, siempre es como sientes, empático, y aquí tú estás invitando un poco hay que tener empatía, como que no me puedo relacionar directamente con el sentir. O sea, lo que pasa es que una cosa es ser apático con gente, ¿vale? Y algo muy distinto es poder estudiarte porque sí. ¿Vale? No significa que no vas a tomar en cuenta a alguien o que que no te va a interesar cierto tipo de cosas. Es el incentivo propio, ¿se entiende? De la presencia. ¿Ya? Entonces, estar en el presente significa que yo tengo que observar la presencia. Entonces, si entiendo que el pensamiento y la emoción son resultados, yo por ahora sería el resultado de un pasado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿de quién me enseñó? Entonces, yo me había... Que eso ya sería la memoria. La memoria, claro. La memoria o las sensaciones. Las sensaciones se parecen mucho a sensar. Entonces, claro, tú vas a un lugar y la sensación te dice, no, esa persona te cae mal. Ya tú puedes observar que puede ser una persona desagradable. Claro. El tema es por qué me siento así por ese tipo de persona. ¿Se entiende? O por qué me siento así. Por ejemplo, atendí a una mujer que ella elegía hombres que no la tomaban en cuenta. Y ella creía que el conflicto era en la sensación negativa. ¿Vale? ¿La sensación negativa que ella le causaba? No, cuando ya la dejaban. Ya. O sea, ella se observaba cuando la dejaban. Ya. ¿Vale? Entonces se dio cuenta que en la sensación positiva ella confundía gente libre con gente que no se compromete. Pero la sensación positiva era el piloto automático. ¿Se entiende? No se revisaba. No se revisaba antes. A ver, esto que estoy sintiendo es un resultado, no lo decidí yo. ¿Se entiende? O, por ejemplo, la otra vez atendí a alguien que se enamoró de... había un profesor en un curso de algo y se enamoró y ella está casada. Entonces yo le pregunté si ella decidió enamorarse de ese profesor y dice que no. Entonces revisó que en su historia familia había engaño. Entonces, para pertenecer a ese tipo de información, la sensación apareció y le dice enamórate de él.
Entonces ahora ella va a clase y se da cuenta que esa sensación no es su elección, entonces se relaja. Mm. Oye, pero es heavy porque tal vez muchas de nuestras conductas o acciones están tomadas desde ahí, o sea, desde nuestras memorias familiares, Mm, desde nuestras memorias del árbol. claro. Y el trabajo que tú haces, me imagino que, ¿de qué forma comienzas ese trabajo para que la persona empiece a disociar lo que es mi personalidad y lo que voy descubriendo de mí? Claro, claro. O sea, lo primero es esa pregunta de si sabe diferenciar quién eres tú y qué es la personalidad. ¿Se entiende? Por eso también hay muchas culturas que te hablan del tema de la escucha. Viste que las figuras de los unos budas son Sí, orejones, sí, sí. el tiempo y el espacio es relativo, y la Ujú, palabra relativo se parece a relato. Entonces lo que tú tienes que revisar es cómo es tu relato, quién habla en ti. En ese interés de quién habla en ti, lo primero que hay que revisar es qué quiere la persona. Porque en relación a lo que quiere, tenemos que entender que el piloto automático, que sería como las reacciones que van apareciendo, ujú, tú quieres ser alguien nueva, ¿verdad? ujú, Y aparecen cierto tipo de reacciones al escuchar que en ti está ocurriendo que dicen, no se puede, es muy difícil, tengo que esperar, o por culpa de... Entonces tú tienes que revisar, si ya empiezas a decir, ya, no soy esto, pero se siente incómodo, quiere decir que ya hay un distanciamiento, ¿vale? Entonces ya, quieres hablar en público, ya. Tienes que hablar al frente de una persona y aparece toda una sensación incómoda mm, que te dice no se puede hacer porque es muy difícil. Entonces, la estrategia, que hay que crear una estrategia para manejar a tu personalidad es que no te importe si te entienden o no te entienden. Lo interesante es que si lo hiciste o no. ¿Se ujú, entiende? Entonces, mientras más el resultado, mientras más esté asociado a afuera, más incómodo es. mm, ¿Se entiende? O sea, ¿por qué aparece la frustración? Porque el mapa, la idealización que tengo no se parece al recorrido. Entonces yo tengo que aprender a utilizar el defecto que hay en mí, porque mayormente lo que voy a sentir si es que quiero hacer algo nuevo y no me atrevo es el defecto. Entonces tengo que aprender a utilizar el defecto mm. y ahí lo que yo enseño es aprender a utilizarlo con autoestima y no con autoexigencia. ¿Y La, cuál sería la la diferencia? autoexigencia, por ejemplo, hay como líneas de información que te cuentan que la autoexigencia está más asociado al que dirán, a la perfección. Y la autoestima, si nosotros escuchamos la palabra autoestima, viene de estimar, de calcular. Ujú, Entonces yo digo, tengo una soberbia, ¿se entiende? Por ejemplo, a mí, yo muchas veces sentía que yo no sabía explicar las cosas. ujú, Y claro, todo el rato me decían, tú no sabes expresarte, tú no lo haces. Entonces con la autoestima, estimo eso y digo, ya, va a ocurrir una sensación que me va a decir que no lo sé mm, hacer. O ahora puedo estar sintiendo vergüenza. Entonces yo observo, reviso eso y aprendo a utilizar esta fuerza y digo, esto no está en mi contra. Esto que está ocurriendo es porque estoy haciendo algo nuevo. mm. No es porque no lo puedo hacer. Como que se Claro, resignifica. con la autoestima tengo que activar la inteligencia. Y la inteligencia es aprender a leer entre líneas. ¿Se entiende? Con la autoexigencia estoy más asociado a la razón. Y la razón es tutu. Así, así. Esto Mm. está mal. ¿Se entiende? Esto está bien. Y es ese diálogo interno, que el diálogo interno que uno dice como que te boicotea, Claro, como que tiene relación con eso. claro. O sea, es un diálogo que te va a contar hasta dónde conoce. Quizás no es ni bueno ni malo, pero es hasta dónde conoce. Por ejemplo, yo a mi personalidad quizás no le voy a preguntar valor propio, porque no lo tiene, nunca me han enseñado valor propio. Mm. Entonces yo lo tengo que inventar. ¿Y es bueno inventarlo? La recomendación es inventar todo. El tema es que la personalidad no sabe inventar, sabe copiar. Por eso cuando te dicen ya atrévete a hacerlo, le pregunta todo lo que conoce y lo que conoce dice no, no sé hacerlo. Ya, pero atrévete, lánzate. No, es que no sé hacerlo. Entonces tienes que saber cómo funciona esa personalidad para que entiendas que quiere la seguridad y no tanto la verdad. Es como empezar a expandirse en zonas diferentes. Mm, sí, sí, sí. Ahora, porque me surgen muchas preguntas que empiezas a conversar. ¿Qué pasa? Porque por mientras que ibas hablando, yo también voy como Mm, chequeándome. Entonces, evidentemente, en mi caso, ocurre que muchas de desde dónde hablo, por ejemplo, o desde dónde opino, o desde dónde enfrento ciertas situaciones, yo me empezaba a preguntar cuando tú decías,
Y digo, desde la voz de mi mamá, de mis amigos, de mi papá. Y es como, ¿me pueden dejar ver qué es lo que yo realmente quiero Claro. Pero opinar o ahí enfrentarme? todavía está la personalidad. Todavía está. Sí, todavía está porque la personalidad te está diciendo que eso te maneja. Por eso aparece esa como rebeldía. Ya no aguanto más, sáquenme de aquí. Por eso Mm, el tema es si te interesa desde la autoestima decir, mira, ahora me estoy sintiendo que no lo puedo lograr. Ahora esta rebeldía está más asociada al conflicto, a la pelea que sacan porque ya no aguanto más eso. claro. Entonces ahí tú tienes que revisar y decir, aquí apareció, está opinando un estar en contra. ¿Qué crees tú que cuando las personas han trabajado contigo, me imagino, este trabajo, ¿cuánto dura en el tiempo? Es que lo que pasa es que O so, más o claro, menos. es como, tiene que ser siempre. Lo interesante sería que no necesites que alguien te diga. Eso es como, L- por eso hay que revisar el interés que tú tienes. Ujú, Y el interés mayormente va a depender, si es que estás en un piloto, en el automatismo, del estado de ánimo. Entonces, claro, hay gente que, acá lo logré al principio, ujú. y de repente aparece ese bajón, como las 7 leyes, viste que está la ley del ritmo, ¿Ya? y Sí, la ley del ritmo quizás no hay que hacerle tanto caso, porque cuando estás muy ahí, aceptas todo, y cuando estás en bajón, no quieres nada, claro. pero es el estado de ánimo manejándote. El estado de ánimo sería el alma eh, eh, preguntándole a la cultura quién es, porque nuestro estado de ánimo piensa que ha sido enhollywoodizada, Mm, ¿se entiende? Entonces hay mucha gente que cree que la espiritualidad, que aparezca un rayo y que va a llegar algo y un ángel con alas va a ocurrir, ujú, entonces no está, en esta época no está tan interesante el tema del proceso. A la personalidad no le interesa el proceso, claro. lo que le interesa es la inmediatez. O- Instagram, ¿se El entiende? resultado. Claro, entonces Internet el lado oscuro que puede tener es que no te interesa el recorrido. Por eso aparecen esas preguntas de cuánto tiempo me tengo que demorar. Mm, Y esa es una pregunta muy cronológica. Entonces, como la interioridad no tiene una lógica, por ejemplo, yo hoy día en la mañana me sentía desvalorizado y me preguntaba para qué aparece esa desvalorización. mm, ¿Se entiende? Y claro, esa desvalorización es porque no se está generando algo o no estoy generando algo, entonces me critico. Entonces digo, mira, todavía está la crítica. Ya tengo que darme cuenta que, aunque sé lo que sé, igual tengo que abrirme a la posibilidad y no dormirme, que es como el estilo mm, Matrix, ¿verdad? Es como aparece siempre el Mr. Smith, mm. aparece, Ah, y la personalidad se rearma. ¿y cómo lo podríamos hacer? O sea, porque yo creo que es importante lo que tú tocas, porque me imagino que hay personas que ni siquiera pensarían que hay esta Mm, disociación. O sea, es como, vivo así porque así hay que vivir. claro. ¿Cuál sería como la invitación? Pero así y todo, y teniéndolo todo, no están en plenitud. Como que, ¿de dónde uno se podría agarrar teniéndolo todo en sentido como general? O sea, ya tengo una buena pega, Claro, gano bien, tengo mi familia, mi pareja, tengo la opción de viajar, qué sé yo. Pero así todo hay algo que me inquieta y siento que estoy atrapado en no sé qué, claro, porque he escuchado mucho ese comentario. ¿Cómo podríamos invitarle a estas personas a decir, probemos con este método? claro. O sea, lo que pasa es que ahí la única forma de enseñar es a través del ejemplo. Ujú, Eh, pero si nosotros nos abrimos a la posibilidad de ir más allá de la cultura, que sería como todo lo que nosotros estamos observando, el poder entrar en ti es una tremenda posibilidad porque te va a permitir crear, generar. El tema es que la personalidad llega hasta un punto y ya hay tiempos en donde entrar al vacío es importante. mm. ¿La personalidad tiene que ver con el ego? Sí. Sí. O sea, el ego, por ejemplo, como yo lo explico, Ujú, el ego es esa fuerza que te dice que todo lo que tú estás sintiendo y todo lo que tú estás pensando eres tú. ujú, La personalidad es características de la familia donde vienes, la época en donde naciste o la ciudad en donde vives, te dice qué características eres tú o qué no eres tú. Pero el ego es eso que ocurre en mí que me hace creer que soy yo quien siente eso.
¿Y tú has llegado a punto interno de conversación interna donde has podido develar el tú? O sea, el yo soy, no sé Sí, cómo llamarlo, como, wow. Y sí. Es incómodo ¿sí? porque me acuerdo que una vez estaba leyendo un libro que decía el temor de Dios. Y dije, oh, mira, el temor de Dios es la personalidad desapareciendo. Entonces, claro, cuando tú entras a un proceso de desintegrar, Ujú, tienes que darte cuenta que quizá en el desintegrar hay que estar un ratito nomás, mm, pero también hay que aprender a ser y a no ser. ¿Se entiende? Como en esa posibilidad de dejar de fijarte. mm, Lo que hace la personalidad es que constantemente se está fijando. Hace una técnica y es así, así, sí, así, así. Entonces piensa que la espiritualidad que nosotros creemos en piloto automático es una perfección, es un tipo de mm, producción, es un producto y no te permite la espontaneidad. mm. Entonces, en ese proceso de espontaneidad eh, es crear desde tu interioridad, pero sin tener la lógica. Atreverte a ser sin saber. Yo creo que esa frase me encantó. Atreverte a hacer sin saber. Claro. Porque lo que tú decías, estamos como muy racionales todo el rato, como es que si no lo sé, no me atrevo a hacerlo, no lo Claro. hago. Por eso hay que investigar los paradigmas. Mm, Y en esos paradigmas está la ciencia, la política, la economía, la religión, que opinaron y ahora opinan en ti. ¿Se entiende? O sea, sí, es como el mito de caballo de Troya. El mito del caballo de Troya es que le entregaron un caballo sí, y ellos no le podían decir que no al caballo porque era algo sagrado para ellos. claro, claro, ¿Vale? claro. Entonces, mientras tú estás viendo el celular, entra información en ti y de repente esa información empieza a opinar en ti Mm, y te hace creer que eres tú quien está opinando. exactamente. Porque eso me ha estado ocurriendo mucho, ¿no? Claro. Pero es Por cierto. ejemplo, yo crecí en un internado de monjas, desde tercero básico hasta octavo. ¿Ya? Y el año pasado comencé a estudiar Lucifer, el mito de Lucifer, Ujú. y había una sensación en mí que me decía, no puedes estudiar al malo. Claro, claro. Pero no era mi opinión. No, pues, pero Claro, era lo que... comencé a estudiar Lucifer y comencé a estar en contra de lo que había estudiado. Entonces dije, oh, qué loco cómo tú estudias algo y tienes que revisar cuál es la luz y cuál es la sombra para no quedarte pegado. Mm. ¿Se entiende? Que es un poco como una de nuestras leyes, por la polaridad, o sea, como tenemos que enterarnos de lo que pasa al otro lado para Claro, guardar equilibrio, que sería la neutralidad. la Y la neutralidad. personalidad no sabe ser neutra, tiene que estar a favor o en contra de algo. Mm, Entonces, yo les recomiendo como un ejercicio, es que si quieren soltar algo, es revisar qué aprendieron de ustedes en el recorrido. mm. Entonces así podemos soltar un tipo de línea o de familia. Hablar un poquito, porque estuvimos hablando fuera de cámara, esto de los nombres Ah, sí, sí, y de lo que, dependiendo de las vocales, de cómo está mi nombre, también habla de mí, un poco de mi claro, historia. claro. Si piensa que cuando alguien dice Aileen, tú miras. Entonces quiere decir que esas letras tienen una fuerza. Entonces lo que tú tienes que revisar es cómo esa información habla en ti. ¿Vale? Por ejemplo, lo que habíamos hablado de, yo he atendido a personas que se llaman Alejandro Ujú, y que alejan cierto tipo de cosas. Entonces lo que tengo que revisar es si mi nombre se parece a alguien, si se parece a alguien o se parece a una historia, quiere decir que ese nombre me está manejando a mí. Entonces yo tengo que aprender a manejar esa mm, información a favor. Entonces si Alejandro tiene una historia, tiene el andro, que viene de Andreia, que es fuerza, mm, tengo que aprender a activar la fuerza y decidir qué me conviene alejar para aprender a mm. utilizarlo a favor. Y ahí es como tener la conciencia de lo que está significando tu nombre. O sea, lo que pasa es que por ahora, al principio, está significado. Ujú, Eso te dice quién eres tú. ya, Entonces, por ejemplo, si yo escucho mi apellido Astudillo, tiene las letras de audio, ¿verdad? sí. Entonces yo estudié sonido. O cuando estuve viviendo en la selva, tiene letras de Isabel, que se llama mi mamá. Entonces, letras B larga, B corta, pero Claro, claro. entonces yo decía, wow, mira cómo todo eso te lleva a cierto tipo de información y no te das cuenta. Entonces, escuchar cómo mi nombre me dice quién soy Mm. es importante porque permitir vaciarlo para generar lo que tú quieres es adueñarte de ti. Y cuando te llamas igual que otros ancestros, que tu mamá, que tus abuelos, que tu abuela, eso también me imagino que tiene como una carga distinta, un Claro, peso o tiene una más, responsabilidad, no sé. más que una carga, es revisar para qué te pusieron ese nombre.
Y si te pusieron el nombre de alguien igual, es para continuar recordándolo. Entonces lo que tienes que revisar, por ejemplo, he atendido a gente que tiene el mismo nombre de su papá, Mm, hombres que han tenido el mismo nombre que su papá y que no le pueden decir que no a la mamá. ¿Se mm, entiende? Entonces, por ejemplo, atendí a alguien que tenía el mismo nombre de su papá y no conoce al papá. Y él quería tomar decisiones y no podía. Había una sensación en él que le decía, no vas a poder, no te vas a atrever, es muy difícil. mm. Y le dije, anda a preguntarle a tu mamá cómo se sentía ella cuando estaba embarazada. Entonces la mamá le dijo, yo siempre quise estar embarazada. Entonces no dijo, yo quise tener un hijo. Claro, claro, Entonces, como ella siempre quiso estar embarazada, no quiere que él crezca, ¿verdad? claro. Entonces ahora se da cuenta que todas esas sensaciones de no puedo, no se puede hacer, es porque aparecían esas palabras, la familia es lo primero, el amor de madre el más grande, Mm. y de repente sentía que se sentía incómodo porque lo que iba a hacer la mamá le iba a enojar. Entonces, claro, estaba diseñado para Y ya era decirle, un hombre sí, grande. pues estaba diseñado para decirle que no a la mamá. Y que después ese tipo de relaciones mamá-hijo no pasa a ser como que es como un esposo, como que pasa a ser como su esposo Claro, energético. claro, pero también, aunque no estés con tu mamá, vas a querer algo que te maneje. Vas a buscar ser hijo de. Está muy en boga ahora el hijo de. Soy Mm, hijo de la tierra, soy hijo de eso. sí, La personalidad necesita esa infancia eterna. Que algo le diga cuando activarse. claro, pero no, como al final es como que nunca dejo de ser niño. No. No quiero ser Es que adulto. piensa que la memoria es la niñez. Entonces, si tú le haces. O sea, tú crees que eres quien estás sintiendo y quien estás pensando, estás en esa infancia. Y eso hay que, o sea, eso hay que madurarlo, ¿o no? Sí, la palabra adulto también se parece mucho a adulterado. Ya. Entonces nosotros estamos adulterados, alguien en nosotros opina. Por eso, por ejemplo, en las sesiones les recomiendo que vean la película Luca, Mm, que es muy buena porque ¿A dónde aparece, la están dando? creo que en Netflix, Ah, ya. es de un dibujo animado como intensamente, como hay Sí. gente opinando en Ah, ti, sí sé, ¿sí? ya, que son unas Claro, animaciones como de harta reflexión. o sea, hay gente opinando en ti, pero no eres tú. Mm, Intensamente son la como la emoción, sí, tristeza, pero es la tristeza de lo humano. Entonces, por ejemplo, en la película Luca, alguien quiere hacer algo nuevo y aparece un miedo y un tipo le dice, no, ese miedo se llama Bruno, nunca le hagas caso a Bruno. Entonces, darte cuenta que esos pensamientos son personajes que aparecen en ti para opinar en ti, eso ujú. te permite un alivio y atreverte a hacer algo nuevo. Pero qué importante. Y con mi nombre, es como ya contarle, mi nombre como que es Eileen. ¿Qué logras O sea, ahí prefiero, identificar claro. ahí? Sí, lo que tienes que revisar es cómo puede haber un automatismo de mantenerte en una línea. Hay línea. Ujú, Entonces quizás mantenerte en una línea no te permite decir que no a tiempo. Porque es como decir que no para hermosear. ujú. Y mayormente nosotros estamos acostumbrados a decir que no para reparar o para resolver. Entonces quizás aprender a decir que no antes para hermosear es una habilidad que quizás tienes que practicar. Mm, mira, O mantenerte en una línea es como, independientemente de lo que pase, me tengo que mantener ahí, quizás no. quizás tengo que ser más fiel conmigo. O sea, más Más que que... fiel contigo, mira, esto es algo interesante Ujú, porque hay mucha gente, viste que ahora está el creer en ti mismo. ujú. Ya, bacán. Pero primero tienes que revisar si ese en ti eres tú o es la Sí, personalidad. eso te iba a decir. ¿Cachai? Sí. Entonces, fiel en ti, ¿en qué sentido? Ahí lo tienes que revisar tú. Porque quizás ese fiel en ti está muy moral. Mm. Oye, qué interesante. Como el tiempo se nos está haciendo cortito, que contaras un poco, porque sé que estás trabajando en un programa que se llama Íntimo, Sí. contar un poco ese programa y tus redes sociales. Ah, sí, mira, en verdad yo trabajo en el Centro de Terapia Completitud. Ujú, Ya llevo ahí como 10 años o 11 años. El Centro Completitud creo que lleva como 18 años. Y el programa íntimo es un proceso de 4 sesiones en donde revisamos qué en ti está ocurriendo. Hay que ver qué es lo que quieres y revisamos cómo hablas, qué puede estar oculto ahí en la historia de los nombres mm. y revisar el interés que tú tienes contigo mismo.
Oye, es que este es un mundo. Es Sí, como que veo como que es así un pasillito y de repente, ¡ah! claro. Porque son muchas las cosas, pa. No tiene que ver con mucho. Ese es un ¿No? juego que tiene la Ah, personalidad. mira, Sí, es un juego como, que, ay, ¿para qué va a hacer este trabajo si es tan claro, duro? esa sensación de dificultad Claro. es porque lo está la personalidad evaluando con no puedes. Mm, o te va, la sensación que me dio, por ejemplo, fue como, es harta pega, Claro, harta pega. claro. Entonces ahí tú te das cuenta, ah, mira, ahí apareció. Por Mm, eso la palabra complejo, viste que está mayormente asociado a difícil, sí, asócialo a complejo vitamínico. mira, Complejo, claro, como un... claro, cuando algo es complejo es porque lo estás agrandando. Pero para la personalidad, cuando algo es complejo es porque se está expandiendo. Sí, Y ahí aparece la angustia, lo angosto, que te dice, no, esto es difícil para ti. Acuérdate que esto es difícil para ti. mira, y cuántas veces, qué palabras crees que generalmente usamos y que no nos aporta mucho a la realidad? Es que no es O que que, escuchas, o que tú claro, mismo dices, ya, pero repite mucho esa palabra, creo que él da lo mismo, da lo mismo. sí, Mm, porque a veces cuando la gente dice da lo mismo, dice no me importa, claro, pero va a continuar dando lo mismo, da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. para sacarla del O sea, vocabulario. hay que revisar, si tú quieres que te dé lo mismo, que construir nuevamente eso, hazlo. Si no es que existe una palabra, por ejemplo, yo antes decía échame agua. Yo en ese momento quería agregar, entonces la palabra échame no era tan conveniente Mm, para lo que yo quería. Entonces comencé ya, agrégame agua, y cuando comencé a decir agrégame agua dije, es que esto suena muy cuico. Como no, agrégame sí, agua. ¿se entiende? Entonces yo dije ya, independientemente cómo suene, ¿por qué aparece esta sensación que me dice no lo hagas porque el que dirán? Mm, ¿Cachai? Entonces ahí tú tienes que revisar, po. ¿Qué quieres lograr? Y en lo que quieres lograr, revisar si lo estás conversando en ti para convertirte en eso. mm. Y por ejemplo, que acá en Chile, que me he dado cuenta con los extranjeros que lo decimos distinto, es de, ay, ¿cómo? Se me olvidó hasta el chileno, con gusto, de nada, De nada. el de nada. O sea, es que depende. No es que el de nada esté mal. ¿Qué quieres lograr? Mm, porque si una persona, gracias, de nada, que a mí me hace ruido el de nada, porque ahora como he escuchado con gusto, sí, como que... Pero por ejemplo hay otras que se hablan, que es que salga. Que salga un trabajo. Sí, a mí ese yo lo encuentro que no, Pero el que salga es que salga. Entonces, va a a ver, salir, claro, no va a no, venir. claro. Estar, que es distinto a que salga. ¿Y cómo lo O puedo decir? ¿Cómo se puede decir ahí? es que ya ese es un trabajo en ti. No es como, No es como un general. no es como, Claro. mira, ahora si vas a decir esto, porque si toda la gente dice abundancia, ¿por qué no se genera si todos dicen abundancia? Entonces hay que revisar primero quién hay en ti. Mm, Atendí a una mujer que quería comprar un terreno en el campo y tenía el dinero y de repente no lo tenía. Algo le pasaba que no lo tenía. Y ella dice que su familia es de campo. Yo le digo, ¿qué significa para ti que tu familia sea de campo? ¿Qué significa de campo? claro. Y para ella era pobreza. Ah, ¿Se entiende? Entonces lo que hay que revisar es qué sustancia tiene la palabra. ¿y qué gatilla o qué significado tiene en mí? Porque, por ¿A qué? ejemplo, de campo, para mí una persona de campo, para mí una persona Claro. libre. O es como el cinismo. El cinismo es súper interesante, Ujú. pero está enseñado que es incómodo. El cinismo es la habilidad de poder cambiar ¿Cómo en qué sentido? en todos los sentidos que queráis. Sí, Si tú escuchas, oye, esa persona es cínica, tú vas a creer que es algo malo. claro. Pero no, es una sensación que está enseñada a propósito. Mm. Es una persona que tiene esa facilidad. Mm. Oh. Es heavy lo del lenguaje. Investigar el cinismo en Grecia se utilizaba para poder cambiar. Claro. Los cínicos. No, y estamos rodeados de cínicos, como... Es que es raro porque te dicen ya cambia y cuando cambiáis, te dicen, es cínica porque puede ser distinto. Mm. Y ahí Claro. Sin el juicio, un cínico tiene la capacidad de moverse en distintas áreas, o sea, Claro, como de claro. cambiar. Voy a empezar a ser más cínica. No. Sí, dale. Pero aprovechando, porque la Claro. posibilidad de cambiar... O sea, también cuando tú ya te manejas a ti mismo, una de las cosas importantes es cumplir la palabra. mm, Entonces, no vas a ir a donde alguien a tratar de engañarlo. ¿Para qué? ¿Verdad? claro, Es ser cínico cumpliendo tu palabra. claro, po. Claro, ahí está la sustancia. Claro.
Mira, me dejaste bien reflexiva, José Manuel. Está bueno. Hoy día ha sido un día muy intenso. Oye, José Manuel, ¿qué sugerencia? Bueno, tus redes sociales, pero ¿dónde te pueden encontrar? Sugerencia, algo que quiera dar como pie de final de programa. Sí, crear confianza. Es súper importante crear confianza y la forma para crear confianza es cumpliendo la palabra. Entonces, lo que les recomiendo es que digan, oye, hoy día voy a hacer eso y lo hago, y estoy generando un proceso de la confianza en mí mismo. Pero también atreverse a ir más allá, y en ese proceso de ir más allá, vean algo que quieren, que ustedes lo sientan incómodo, Ajá. atrévanse a hacerlo y revisar cómo se siente para aprender a peregrinar por la intensidad. Es importante, porque hay mucha obsesión por la estabilidad. Entonces, en esa obsesión por la estabilidad, la materia nos va a consumir. Porque cuando nosotros escuchamos realidad, inmediatamente lo pensamos a lo material. Claro. Entonces, hay que hacernos expertos, ser profesionales en nosotros. Profeta es alguien que maneja su fe. Profeta, feta, ¿verdad? Entonces, alguien profesional en sí mismo es importante. Por eso es saber diferenciar quién eres tú y qué es la memoria. Oye, ¿sabes la sensación que tengo con este episodio? Que a muchas personas lo que tú has conversado les va a resonar de manera diferente, siendo que pueden tocar las mismas teclas. Me refiero a que tú ahora dices profeta y claro, yo tengo que Claro. primero creer en, o sea, más que creer en mí como lo están diciendo, sino que ser consecuente conmigo. Claro. O sea, si aprendo a cumplir palabras simples. Claro, eso, cumplir mi palabra. Claro, ¿qué es un profeta? Alguien que dice algo y cumple la palabra. Entonces tengo que aprender a cumplir la palabra en mí. Pero para eso les recomiendo que no le pregunten a la sensación si es que está bien o está mal, si lo hice bien o lo hice mal, para que no sea tan autoexigente. Claro. Es como, hablé con alguien, quedó la cagá, pero me atreví a hablar. Mira, bueno, ahí nos avisan en los comentarios cómo quedaron. ¿Dónde te podemos encontrar? Instagram, completitud. Completitud. Sí, y j.m.astudillo. Ahí pueden encontrar al José también en Completitud. Ahí hay mucho más material de él. Él habla sobre su trabajo. Creo que es un trabajo importante de poder realizar. Y otra cosa, de que uno empieza a revisar lo que habla. y tal vez como tarea para la casa, creo que muchas de las palabras que utilizamos recurrentemente, uno con cada individuo, echarle una leída como al diccionario y saber como qué realmente significa. Mira, yo cuando tenía 19 años hice eso. Mi posibilidad en ese momento, como no estaba tanto internet, o yo no tenía tanto internet, fue ver la belleza del pensar. Sí, sí. Cuando me di cuenta que hablaba muy pocas palabras, comencé a ver la belleza del pensar y a notar todas las personas que estaban ahí y tipos de palabras. Entonces comencé a hablarlas y se sentía incómodo porque piensa que la frecuencia de tu vocabulario es quién eres, supuestamente. Entonces, permitirte hablar algo nuevo es permitirte expandir en tu pensamiento y tu emoción. Bueno, y de hecho, pues el lenguaje es una forma de estudiar cultura. O sea, por eso Hollywood es tan interesante porque maneja los mitos. Y la palabra mitos también viene de dichos. Entonces yo tengo que revisar qué admito, qué permito, qué transmito. ¿Viste? Cierta cosa. Pero lo bonito de todo esto es que estamos aprendiendo y nos estamos contagiando. Y la invitación de José, creo yo, bueno, aparte de agradecerte, a revisarnos. Sí. O sea, algo interesante, el aprender, que el aprender no sea tanto de que alguien me cuente. Claro. ¿Verdad? Que el aprender sea de encender, de prendido. Tengo que aprender a encenderme, sí. Atreverme a la maestría y no tanto quizás al que alguien me diga, porque mayormente cuando nosotros nos metemos a internet es para que me digan. Sí. Entonces inventar es algo interesante, quizás incómodo para la personalidad, porque la personalidad lo que hace, elige las opciones que tiene, no inventa. Es como un gallo cómodo. O es como, mira, lo que voy a decir es sin juicio, pero que es como esos caballeros antiguos que trabajaban 40 años en el mismo lugar, hacían el mismo, y anda a moverles un poco la tabla y que se descomponen. Claro, sí. La inocencia es eso, ser sin memoria. Ser inocente es aprender a ser sin memoria.
Por eso inocencia, presencia, Sí. se parecen mucho. Ser sin memoria. Bueno, que se refiere a estas memorias familiares, como Cualquier tipo de memoria. que están incluidas. Ya, bueno, gracias. Gracias por este lugar. Gracias que aquí tú vives. Sí. Que no puedo dar más información porque si no se me mezclan los podcasts. Claro, claro. Pero aquí vive, nos invitó José Manuel a este hermoso lugar de naturaleza a las salidas de Santiago. Claro. Un abrazo gigante, gigante. Ya saben, pueden encontrar a José Manuel en sus redes sociales. Nos vemos nosotros y nosotras en un próximo episodio de Más Magia y Saberes. Adiós. Chao, gracias.